Saludos amigos de Según Almanzar, el podcast. Sean todos y todas bienvenidos a este episodio donde nos encontramos pues en un momento estelar de la historia de la República Dominicana, días en que se conoce el proyecto de modernización fiscal, como han denominado la actual reforma fiscal que ha abordado el gobierno de la República Dominicana. El proyecto que se ha planteado tiene un contenido bastante bueno. Por fin una reforma fiscal no es simplemente para poner impuestos. Por fin se hacen planteamientos que van en la dirección de mejorar la estructura económica y el modelo económico de la República Dominicana. Y en este orden hay que felicitar el proyecto presentado por el presidente de la República, Luis Abinader, y que fuese leído en la semanal, el encuentro semanal con los medios que realiza nuestro presidente y sus principales funcionarios. Este proyecto fue presentado y leído allí por Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, quien la verdad lo comunicó con mucha altura, con mucho nivel y con una cantidad importante de ejemplos para que la gente pueda comprender en qué consiste este proyecto. Realmente ninguna reforma fiscal, nada que toque el tema fiscal, el tema impositivo, va a ser cómodo de digerir ni va a ser cómodo para la población. Pero siendo muy honestos, el proyecto que acaba de presentar el gobierno dominicano tiene aspectos que vale la pena mirar. Bien, algunos aspectos interesantes que son externos al proyecto, pero que digamos que es una fase de preparación al mismo, está lo que es el tema de la reducción de los diputados, que ya eso se está conociendo en el Congreso. Está también una serie de unificación de instituciones que se buscaría reducir gastos, como por ejemplo el Ministerio de Educación y Educación Superior. Son aspectos que hay que analizarlo muy bien, sobre todo en el Congreso, de manera sensata, discutirlo y ver hasta qué punto conviene, pero al mismo tiempo es un señalamiento del camino por parte del gobierno dominicano, donde demuestra que tiene la intención de mejorar el gasto. Obviamente esto, si mejoran el gasto, le da la moral suficiente para poder pedirle a la ciudadanía que colabore con el pago de más impuestos. Entonces el gobierno ha tratado de hacer un ejercicio en donde parte y parte se pongan en sintonía para que sea menos forzado para cada uno y además de ser un ejemplo. Necesariamente hay que controlar el gasto del gobierno. Al mismo tiempo, la lucha contra la corrupción, porque no podemos seguir pagando impuestos para que se lo lleven los políticos y los corruptos entre los bolsillos y los empresarios que se prestan a ciertos procesos de asociación de malhechores con muchos políticos. Entonces, la voluntad del gobierno se ha manifestado en este deseo de reducir gastos, de un poco, ¿verdad?, mostrando algunos logros en la lucha anticorrupción, el esfuerzo que compras y contrataciones se está haciendo para transparentar más los procesos. El gobierno está tratando de hacer su tarea, pero además, en el proyecto de reforma que se presenta, algunas de las cosas que la gente ha valorado como positiva es que se quita el 1.5% de anticipo para las empresas, esto que realmente afecta bastante el bolsillo de nuestras empresas, de nuestra productividad. Se ha planteado en el proyecto un aumento salarial para el sector público no sectorizado y darle una revisadita a lo que sería posteriormente el salario público. También se ha planteado que se le subirán 350 pesos a la tarjeta Supérate en el subsidio Aliméntate, pasando así de 1.650 pesos, a donde la duplicó el actual gobierno, a 2.000. Recuerden que era 800 pesos más o menos cuando inició esta gestión, la gestión anterior de Abinader, y ahora pues se llevó a 1.600. Entonces se plantea en el proyecto llevarla hasta 2.000 pesos. Son algunos de los paliativos que el gobierno ha planteado para que podamos soportar como nación el tema también de los nuevos impuestos. Entre ellos, la expansión del ITEVIS, que ahora se llamará IBIS, el impuesto a los bienes industrializados, ahora se llamará IVA, mejor dicho, IVA, y será un impuesto que llegará hasta más productos. Recuerden que había una serie de productos que lo tenían y otros de primera necesidad que no, pero ahora el ITEVIS se le amplía la base. Realmente esto va a afectar mucho más a nuestra economía. Sin embargo, el país
cada año tiene un déficit de cerca de 300.000 millones de pesos que hay que salir a buscarlo prestados para balancear el presupuesto, que pasa del billón de pesos, pero las recaudaciones se quedan en 900, menos de 900, 700 y pico, 800 y pico, y hay que salir a balancear buscando préstamos que están comprometiendo mucho el futuro de la nación. Por tanto, es necesario que sigamos recaudando. Lamentablemente, pues no es agradable, vamos a ser golpeados, pero el gobierno ha tratado de poner algunos paliativos, incluyendo temas de aumentos salariales, para que los dominicanos puedan resistir lo que viene. Un aspecto interesante es lo del aumento de las placas. Irían para los vehículos con más de 6 años de fabricación de 1.500 pesos a 3.000, y para los de los más nuevos, los más recientes, hasta 5 años de fabricación, serían unos 6.000, pasaría de 2.500, 2.400 a 6.000. Es cierto que nos va a afectar. Realmente uno que tiene vehículo y que no tiene una economía, ¿verdad?, muy, muy sólida ni muy grande, pues le pega y al chofer del carro público y esto. Pero si ustedes se ponen a ver, yo creo que uno de los impuestos con más sentido y más justo que puede haber es un ligero aumento al tema de la extracción, al tema de la extracción del marbete. ¿Por qué? Nosotros tenemos una de las infraestructuras viales más grandes y de más calidad de América. Ya hay estudios que comprueban que todas esas circunvalaciones, esas avenidas grandes que hemos construido en los últimos años, darle mantenimiento a todo eso y a lo que tenemos en el distrito, en Santiago, no es tan sencillo. Entonces, queremos carreteras buenas, queremos mejor movilidad, queremos un transporte eficiente, pero ¿cómo lo financiamos? Hay que buscar el dinero, y realmente, si usted divide 3.000 pesos de una placa entre 365 días de circulación, usted está circulando a chele por día. Entonces, es verdad que los impuestos son todo un paquete, que son muchas cosas que hay que ver, pero particularmente que se ha dicho que la reforma lo que busca es dirigir toda su recaudación, que aspira a tener el 122.000 millones más de lo que tenemos en la actualidad. Lo que busca es inicialmente inversión en el sistema integrado de transporte, dígase más carreteras, metro, teleférico, monorriel. Vienen unas inversiones de un metro que iría de Santiago hasta el aeropuerto, que eso sería una revolución a nivel de cargas y pasajeros. Hay una serie de proyectos viales, como es el soterrado de pintura, que desahogaría la entrada al sur y a Santo Domingo Oeste. Y así hay un sinnúmero de proyectos que el país tiene en carpeta que no se pudieran ejecutar si no es cogiendo dinero prestado. Entonces, de alguna manera, tenemos como país que ponernos serios, los políticos cumpliendo con esa agenda. Se habla también de que el dinero se invertiría en el desarrollo de hospitales, de algunas infraestructuras importantes a nivel de salud preventiva. El tema de reducir el déficit del Banco Central, porque mientras esté el déficit y haya que estarlo recapitalizando, se está perdiendo un dinero ahí. El tema del déficit eléctrico. Es decir, que el planteamiento inicial del gobierno es duro, porque no es suave tener una reforma fiscal, pero las intenciones y cómo se está ordenando tiene un gran sentido si el gobierno y el país, los ciudadanos, nos ponemos a una. Algo interesante que aborda esta reforma es la eliminación de las exenciones fiscales a lo que es el tema del turismo. Para muchos ya basta con que el turismo siga teniendo tantas ayudas económicas, eliminación de ITEVIS, facilidades en las construcciones, tasa cero en traída de maquinarias, etcétera, una cantidad importante de exoneraciones que alcanzan los 12.000 millones de pesos al año, más o menos en proyección. Y cómo seguir invirtiendo y ayudando con dádivas, digamos, al sector más desarrollado y más potente de la economía. Hay gente que se cuestiona. Obviamente la gente del sector turismo ha brincado, como chivos están brincando, perdón, pero la verdad es que el sacrificio tiene que ser para todos. Yo soy de los que piensan que con esto de las exenciones al turismo hay que tener un poquito de cuidado de eliminarlas de golpe. Hay que dar un vistazo a eso. Yo creo que se pueden hacer más eficientes, que no se le dejen a los proyectos que ya se desarrollaron, pero hay que dejar exenciones para los nuevos proyectos. ¿Cómo vas a desarrollar a Pedernales
a Punta Cana, perdón, a Punta Bergantín, allá en Puerto Plata, lo que se está haciendo en Miches. ¿Cómo lo haces si no le das facilidades? El capital extranjero no va a llegar o se va a limitar mucho. Entonces, para los que ya están establecidos, yo entiendo que ni un peso más. Quizá algunas facilidades en la traída de ciertos insumos, porque traen demasiados detergentes, traen muchos televisores, camas. Pudiera buscársele un acotejito ahí, no dejarse de lado, y el gobierno lo ha dicho así, que no se dejara de ayudar, pero esas exenciones tan grandes, con tantas cosas, a gente tan rica como los Punta Cana, como el Grupo Punta Cana, como todas esas familias españolas que son dueños del 80% de las habitaciones hoteleras del país, tú tienes que buscarle una salida a eso. A la ley de cine, que ha habido un cuestionamiento de que eso es un relajo, que te dan 50, 60, 70 millones para una película y tú te inviertes 7 u 8 millones y te quedas con todo lo otro. Y eso no ha sido transparente. Yo creo que el cine hay que ayudarlo, hay que ayudar a la televisión también, que hay que hacer una ley para apoyarla, pero con mayor supervisión que la Cámara de Cuentas, que la Contraloría, algún organismo ad hoc que se cree para esos fines, lo mismo que el turismo, supervise con más dureza y que se reduzcan un poco y se ajusten a quienes verdaderamente lo necesitan y que se cumplan con ellas, porque al final lo que se quiere es que haya más empleo, más productividad, mayores ingresos, pero a favor de nuestro país. Algo que ha sido visto con un poco de rechazo es el tema de que se le va a aplicar el 18% también a los productos que se compran a nivel internacional. Seguirá la exoneración hasta $200. Ustedes recuerdan que a las aduanas hay que pagarles, si se pasa de $200 una compra, pero abajo de 200, como la gente de clase media mayormente suele hacer, pues no se le aplicaba ningún impuesto. Ahora todas van a tener el 18. Eso es algo que la clase media no se va a encontrar bien, todo esto de Netflix, de los servicios, etcétera, digitales, llevarán el 18. Eso tiene sus bemoles, pero yo soy de los que cree que esa reforma que será introducida los próximos días al Congreso, pues hay algunas cosas que no van a prosperar y dudo mucho que ese 18% a las compras extranjeras quede ahí, porque sé que pudieran haber legisladores que intenten no aprobarlo. Pero bueno, en síntesis, al final, lo que quiero es que quede claro, o desde mi punto de vista, que la reforma no es un parche, como siempre se hacía aquí, un parche para nada más meterle impuesto al dominicano. La reforma que se ha planteado toca el salario, toca el gasto, toca el ingreso, toca la eliminación del anticipo, tiene cosas muy buenas esta reforma, y si se da la discusión sensata y algunos ajustitos que pudiera hacerse en el Congreso para que los sectores se vean lo menos afectados posible y quedemos todos en el consenso y en la voluntad de apoyarla, creo que es el mejor proyecto de reforma fiscal que hemos visto aquí desde que a principios de los 90 Balaguer hiciera aquellos movimientos donde se creó el código tributario, donde se ampliaron algunas bases y se bajaron tasas, y el país comenzó a tener un crecimiento interesante. Así que apretarnos los cinturones, a aportar en las discusiones, la opinión pública, la gente podrá, supongo que ir a las vistas públicas al Congreso y ver la mejor reforma que podemos sacar, el mejor proyecto. También se habló de trabajar bastante lo que es la eficientización en la elusión y la evasión de los impuestos. Los software de aduana, la DGI tienen que ser mejorados. Hay que tener más personal que pueda manejar con más cuidado todos los procesos que esto conlleva, pero de plano y de fondo, desde mi humilde opinión, esta reforma ha sido un palo y ha sido una reforma bien planteada como nunca antes hemos visto en la República Dominicana. Gracias a todos por estar en sintonía en este episodio de Según Almanzar, el podcast. Como siempre le pedimos que sigan nuestra página en @Según Almanzar, en la plataforma de YouTube, en nuestras redes, y que nos hagan favoritos para que reciban todos nuestros contenidos al instante. Muchas gracias.